Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy para hablar sobre un tema muy interesante y es básicamente el tema que hemos tratado en estos últimos 2 meses sobre las masculinidades. En esta noche lo que vamos es hablar sobre este tema, las masculinidades, desde un enfoque de derechos humanos. Y para eso tendremos la participación de Carlos Campillo. Él es abogado y tiene también una especialidad, una maestría en derechos desde la violencia de género. Carlos, te veo que estás conectado, te voy a enviar una invitación para que la aceptes. En lo que se conecta. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, hola, buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, buenas noches a ustedes, buenos días también. Bueno, exactamente. Cuéntanos, antes de empezar, Carlos, ¿dónde es que estás ahora mismo? Bueno, actualmente me encuentro en Seúl, en Corea del Sur. Estoy en un programa de estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Seúl. Estoy actualmente haciendo un programa en estudios internacionales con enfoques de género y desarrollo. Y por aquí estamos. Excelente. Ya por eso ya entienden la diferencia de horario. Gracias por tomarte el tiempo, Carlos, de participar en la noche de hoy. Y entiendo que con el CV que tú me enviaste y todas tus formaciones y experiencia, nos vamos a aprender muchísimo. Antes ya de darte la palabra, me gustaría que las personas conozcan un poquito sobre mí y también un poquito sobre ti. Mi nombre es Yasmín Guzmán, yo soy psicóloga clínica y formo parte del equipo de Cultura Ciudadana. Para los que no conocen un poquito, para los que no conocen lo que es Cultura Ciudadana es básicamente un programa de Supérate, antes conocido como Prosoli, y nuestro eje principal de intervención es la prevención en violencia de género desde un enfoque de educación. Tenemos un programa que se llama El Real Cariño y trabaja sobre eso. Y es que las personas intentan un poco aprender a identificar aquellas cualidades, características que definen las relaciones violentas y cómo pueden aprender a tener una relación sana. Carlos, cuéntanos ahora un poquito sobre ti, tu formación, experiencia y demás. Bueno, antes que todo yo me considero como un educador popular. Eh, Creo que es muy importante que en los procesos formativos y educativos el tema de la participación de las personas y sobre todo que en los procesos formativos, sobre todo en temas de género, y derechos humanos, que es el área que me especializo, es muy importante que en los procesos formativos, que es donde tengo más experiencia, el tema de una participación horizontal que prevea también la participación igualitaria de las personas y también como un poco el construir conocimiento teniendo en cuenta las realidades y teniendo en cuenta la realidad de las personas. Básicamente mi experiencia ha sido en temas de género, derechos humanos y he trabajado para instituciones gubernamentales, para instituciones de la sociedad civil, para agencias de cooperación, para Naciones Unidas, como consultor y como especialista. Y sí, Ok. por aquí. Y aún continúas en esa formación. Y excelente que tener esa oportunidad como la que tú tienes de el irte al extranjero para seguir conociendo, para traer esos conocimientos a RD, que realmente entiendo que es algo que necesitamos, tener profesionales actualizados en temas de género para mitigar un poquito las cifras y el nivel de desigualdad que podemos ver en nuestra sociedad. Carlos, hablamos mucho de masculinidades. ¿Podrías definirnos exactamente qué significa este concepto? Bueno, las masculinidades son básicamente, desde la perspectiva etimológica, son todas las características que definen a lo que son los varones en sí. No existe una forma de masculinidad, las masculinidades son plurales, son diversas, pero básicamente de lo que estamos hablando aquí, que son las masculinidades de los estudios de masculinidades, de las herramientas pedagógicas, de las políticas públicas, es básicamente el trabajo con varones para promover la igualdad y la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. Sí. Hay todo un conjunto de estrategias pedagógicas, de políticas públicas,
que buscan el objetivo de incentivar la participación de los varones y también de cambiar como todos esos imaginarios, todas esas creencias que hacen que nosotros los varones tengamos internalizado, por un machismo que tenemos internalizado, por una sociedad patriarcal donde hemos crecido, donde hemos sido socializados, eh, tendemos a tener actitudes machistas, tenemos a tener actitudes que son nocivas para la sociedad, que son nocivas para nosotros mismos. Ujú. Y básicamente a través de diferentes estrategias y diferentes perspectivas buscamos cambiar y revisar, analizar esos comportamientos. Fíjate que tú mencionas algo muy interesante, el tema de que se visibiliza o se reconoce una sola masculinidad, aquella que es dominante, aquella que predomina la fuerza del hombre y va acorde a todas las características y descripciones que es supuestamente contrario a la feminidad, porque es un signo de vulnerabilidad, de fragilidad y no es un sinónimo de fuerza, de poder, que es justamente aquel componente que mantiene ese desequilibrio de igualdad de poder entre el hombre y la mujer. Y como tú mencionabas, en las sociedades machistas, patriarcales, que justamente vivimos en una, porque la sociedad dominicana se conoce por ser machista, podemos notar cómo existe cifras altas de violencia en torno a niños, niñas, adolescentes femeninas y las mujeres. Sí, completamente. Esa masculinidad que nosotros llamamos dentro del estudio de masculinidad hegemónica, que Uh es -huh. un concepto que desarrolló la teórica australiana Connell. Connell es quizá uno de los autores más importantes dentro de los estudios de masculinidad a nivel internacional, pionera en los estudios de masculinidades, y define básicamente que existen diferentes formas de masculinidades que han sido socializadas, internalizadas desde el patriarcado y que esas masculinidades las consideramos como normales. O sea, son como el parámetro de cómo los varones debemos ser. Bueno, República Dominicana, somos un país que el proceso de colonización, entendiendo el proceso de colonización como un proceso violento, un proceso donde la violencia ha sido normalizada y que es un proceso que todavía continúa dentro de nuestras mentes. Y, y dentro de ese proceso de colonización violento, que lo vemos en el racismo, que lo vemos en la desigualdad de género, que lo vemos en la La falta de, discriminación. en el totalitarismo, o sea, tenemos que ver, por ejemplo, la cultura dominicana, de cómo, por ejemplo, casi 60 años de la muerte de Trujillo, todavía el presidente Trujillo está muy presente en los varones, inclusive hasta los varones jóvenes. Muchas veces pensamos que el machismo es una cosa de personas mayores o de personas sin educación y encontramos que nosotros los varones, cualquier varón que ha sido socializado en este sistema, podemos tener actitudes machistas y muchísimas veces ni siquiera saberlo. Tal cual. Y Entonces, me voy hasta un poquito más allá, Carlos. No solamente los hombres, podemos ver también muchas mujeres que toman este diálogo, este rol, este tipo de masculinidad como el único bueno y válido. sí, porque la cultura patriarcal, cuando hablamos de cultura, la cultura es algo que todas las personas, todos, podemos ejercerla. O sea, todos tenemos dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de nuestros parámetros de la sociedad, tenemos parámetros patriarcales y machistas. Una sociedad eurocéntrica que mira como que el centro del universo es lo blanco, lo europeo, y patriarcal y machista, y que mira, por ejemplo, al varón y al hombre como el centro del conocimiento del mundo, del conocimiento, de la política, de la cultura, de todo. O sea, y las mujeres, lógicamente, que han sido socializadas igual que los varones dentro del sistema de dominación, han aprendido a internalizar esa dominación y ese pensamiento machista patriarcal. Por eso que nos encontramos que, lógicamente, sí hay mujeres
que pueden reproducir esos tipos de creencias, inclusive en las ideas, por ejemplo, del amor romántico, que tiene Ujú. también una perspectiva bastante machista, en todas las perspectivas, pero muchas veces somos víctimas de un sistema que que muchas veces soportamos, pero muchas veces simplemente reproducimos algo que está tan normalizado que simplemente repetimos. Sí, yo creo que ya está como lo nocivo, el que está normalizado, que forma parte de nosotros, de la manera en que socializamos. Y es como se dice, o sea, los niños son esponjas y vamos aprendiendo desde pequeño cómo es el mundo, cómo deberíamos de comportarnos. Por lo tanto, si eso es lo que yo aprendo desde pequeño, de cómo debería de ser el hombre, de cómo debería de ser la mujer, de cómo yo me debería de relacionar con mi entorno, evidentemente eso es lo que yo voy a reproducir en un futuro. Carlos, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo podemos relacionar este tema de masculinidades con los derechos humanos? Bueno, es completamente... los temas de género, cuando hablamos de masculinidad, estamos hablando de igualdad de género. Uh -huh, Y los derechos humanos engloban... La igualdad es uno de los derechos rectores fundamentales dentro de los derechos humanos. Que los derechos humanos son todos los derechos que tenemos todas las personas por simplemente hecho de nacer vivo y viable. El derecho a la igualdad, una vida libre de violencia, el derecho a tener el desarrollo de una personalidad como yo quisiera tener. Eh, Todos los derechos tienen inclusive una perspectiva, pero fundamentalmente el tema de la igualdad y la equidad y de la justicia. uh -huh, No puede haber igualdad si no existe igualdad de género. Y no puede haber igualdad si no se trabaja con varones, si no se trabaja con los varones para que transformen todo ese sistema de creencias que consideran la desigualdad como algo normal. uh -huh. Y eso es fundamental. O sea, no puede haber igualdad de género sin la participación de los varones y sin transformar esas creencias que nosotros los varones repetimos. Tal cual. Inclusive hay una enorme cantidad de, por ejemplo, de acuerdos internacionales, inclusive en los acuerdos internacionales de derechos humanos que trabajan el tema, por ejemplo, la violencia de las mujeres. En el caso, por ejemplo, a nivel interamericano como Belén do Pará o al tema del sistema de Naciones Unidas como el de la CEDAW. Se establece, por ejemplo, dentro de los parámetros fundamentales el tema de trabajar con los varones para transformar los imaginarios, las creencias que están soportadas en la masculinidad. Inclusive un tema dentro del ordenamiento de los acuerdos internacionales de derechos humanos que dentro de nuestra legislación tienen un rango inclusive de constitucionalidad. Entonces, cuando hablamos de género, de masculinidad, de igualdad, es lógicamente de derechos humanos, porque son Claro. cuestiones fundamentales que necesitamos los seres humanos para poder sobrevivir, para poder tener desarrollo. O sea, la igualdad de género es tan importante que inclusive es un índice de desarrollo humano. O sea, las sociedades, dentro de los índices de cómo se miden, de cómo tienen desarrollo económico, desarrollo social o cultural, la igualdad de género es fundamental. Inclusive, las sociedades que tienden a tener mayor igualdad de género tienden a tener mayor desarrollo social, económico, político. Lamentablemente, en República Dominicana estamos bastante rezagadas, nuestros índices no son muy buenos eh, y todavía nos falta mucho que hacer. Pero Ujú. todo eso es producto de una cultura, de una sociedad que es producto de una historia que, que ha promovido la desigualdad como la norma, ¿verdad? Entonces, Claro. y la desigualdad es violencia. Entonces, por Sí. eso que tenemos, abrimos los periódicos o entramos a Instagram y vemos noticias tan escalofriantes hoy en día que no maten que no maten a una persona por un hecho violento en nuestro país. Tanto Ujú. mujeres en caso de feminicidio como también hombres, porque también los hombres son víctimas del propio machismo de la propia violencia que incentiva. Sí, fíjate que hoy tuvimos una formación sobre masculinidades y la paternidad responsable y se estaba hablando de la triada de la violencia, de que
no solamente se ejerce violencia contra la mujer, contra las niñas y adolescentes femeninas, sino que también hay un tipo de violencia entre los hombres y una tercera violencia consigo mismo. El hecho de, por ejemplo, yo no reconocer que otros hombres diferentes a mí o diferentes al prototipo de figura masculina que es aceptado, pues automáticamente hay un nivel de desigualdad, discriminación, no te reconozco algunos derechos como sucede en la comunidad LGBT. Y también está el componente de una violencia a sí mismo, el yo no poder expresar mis emociones adecuadamente, yo mismo cohibirme a acceder al sistema de salud por no quererme mostrarme vulnerable o frágil, por ejemplo. O sea que realmente es un fenómeno que va más allá a simplemente desigualdad entre el hombre y la mujer. Sí, completamente. Michael Kaufman también es uno de los pilares de los estudios de masculinidades, que fue quien definió eso, la teoría de la violencia. Y es fundamental, y está íntimamente relacionado también con el tema de los derechos humanos. Uh O -huh, sea, si agarramos una cárcel, el 99% de las personas que están ahí por cometer delitos son hombres. Entonces hay una íntima relación, hay una masculinización de la violencia en esta sociedad. Inclusive todos los fenómenos relacionados con la violación sistemática de derechos humanos, que son las violaciones que sufren grupos de personas vulnerabilizadas por el sistema patriarcal, como son las personas LGTB, como son las personas afrodescendientes, como son las mujeres en toda su diversidad, como son los grupos migrantes. Inclusive hay un término muy importante que es fundamental en los estudios de masculinidad y de género, que es el término de interseccionalidad, que es un término que definió una activista afro-norteamericana, uh -huh, eh, que surgió dentro de los activismos, dentro de los activistas afrodescendientes en Estados Unidos, y es de cómo, por ejemplo, las violencias están interrelacionadas entre sí. Y cómo, por ejemplo, múltiples factores pueden contribuir para que una persona sea mucho más discriminada, mucho más vulnerabilizada y mucho más claro. marginada, marginalizada. Por ejemplo, tú ser una persona afrodescendiente, tú ser una persona LGTB, ser una persona con alguna situación de discapacidad, Uh -huh, ser mujer también, o sea, tener como esos múltiples factores. Por ejemplo, una mujer lesbiana, de descendencia haitiana, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, en situación de discapacidad, una persona que sufre un alto nivel, por ejemplo, o una mujer trans migrante. claro, porque es que se Entonces, suman otro tipo de discriminaciones que estaban antes visibles o que existían anteriormente y cuando se le suma, por ejemplo, que no forma parte del prototipo de hombre, pues se le va también sumando aquellos relacionados a masculinidad y aquellos relacionados a su con, por ejemplo, no quisiera decir condición, sino como característica que le hace ser quien es. exacto, por ejemplo, cuando Kimberly Crenshaw definió la interseccionalidad, se visualizó, por ejemplo, fue algo muy interesante, porque fue un concepto que surgió primeramente del plano jurídico. Fueron Uh -huh, principalmente para identificar una situación que estaban viviendo mujeres afrodescendientes que estaban protestando que trabajaban en la fábrica de producir automóviles. Entonces ya verificó que la discriminación no solamente era por ser mujeres, sino también el factor racial. Pero eso se relaciona mucho con el tema de las masculinidades y con el tema de la diversidad dentro de las masculinidades. uh Es que -huh, también hay diferentes grupos de varones que son marginados, que son vulnerabilizados, que son violentados por su orientación, por su identidad, por su cultura, por su claro, religión. Y bien. también tenemos que visibilizar también esas discriminaciones que sufren esos colectivos. Y que eso también es por razones de género. Porque también la masculinidad hegemónica, que ha sido construida por la cultura colonial, por la cultura dictatorial, impone también una serie de supremacías en las identidades. Y Uh -huh, incluye también una supremacía nacionalista muchas veces,
una supremacía, por ejemplo, racial, en el tema racial, por ejemplo, en el caso de América Latina, que es una sociedad tan colonizada, donde, por ejemplo, lo blanco, lo europeo, he visto como un aspecto de belleza y de privilegio, de poder y de riqueza, y mientras que, por ejemplo, las identidades afrodescendientes, la indígena, en el caso, por ejemplo, de los países que tienen poblaciones indígenas, Ujú. esas personas, por ejemplo, que viven esa identidad y tienen menos derechos, incluyendo esos hombres, por ejemplo. Qué sé yo, tú eres hombre, pero al momento, por ejemplo, en nuestro país, tú eres hombre, pero tú eres de descendencia haitiana, tú tienes otro tipo de orientación sexual, tú no tienes los mismos privilegios que tiene una contraparte que tiene una identidad hegemónica de poder. Claro, Entonces, esto es muy interesante porque también es muy importante como descifrar y analizar las identidades. eh, y también como este sistema también que existe, por ejemplo, de categorización, pues las categorías son muy importantes porque las categorías responden, por ejemplo, a un sistema. Por ejemplo, hombre y mujer son categorías sociales de una sociedad binaria que viene del sistema patriarcal. O sea, el sistema patriarcal define hombre y mujer, pero dentro de las relaciones hombre-mujer, lógicamente una situación de subordinación. Igualmente en el sistema, por ejemplo, heteropatriarcal. El sistema que contribuye, por ejemplo, a la clasificación entre las personas LGTBQ y las personas heterosexuales. Entonces es muy interesante porque estas clasificaciones van creando privilegios y al mismo tiempo van creando... Pero el asunto de los privilegios es que los privilegios van normalizando en algunas personas sus derechos, o sea, qué sé yo como hombre reconociendo. con el cierto tipo de educación, Ujú. con cierto tipo de racialidad, con cierto tipo de privilegios, ser hombre, tener una cierta edad. Garantizo que, por ejemplo, que es normal que yo salga en la noche, bueno, en algunos países donde la seguridad permite, ¿verdad? Salir de noche sin tener miedo que voy a sufrir una agresión sexual. Mientras que, por ejemplo, para una mujer salir sola 1 o 2 de la mañana, qué sé yo, voy a comprar algo caminando, existe un Ujú. miedo. Bueno, puedo sufrir una agresión sexual, algo me puede pasar. Y existe, entonces, esto es interesante porque los privilegios también son derechos como que son normalizados, ¿verdad? Y que Claro. muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos privilegios. Y justamente me encanta cuando se tocan el tema de privilegios, porque a veces en esa necesidad o en ese interés que pueda tener una persona en contribuir a mitigar o cerrar esa brecha de desigualdad que hay, cuando tocan el tema de posiblemente las pérdidas que van a tener, cuando me sumo a esa lucha, posiblemente diga, no, pero espérate, yo quiero formar parte, pero yo no quiero perder esto, porque es muy bueno vivir desde el privilegio, sin saber que realmente eso es una forma de tú seguir alimentando este sistema en el que estamos viviendo en la actualidad. Mira, para la gran mayoría de los varones, el tema de igualdad de género es un beneficio. Yo creo que el principal, las personas que se benefician principalmente de la desigualdad de género, lamentablemente, la estructura del sistema económico como está compuesto hoy en día. O sea, al sistema económico y social le conviene, por ejemplo, que a las mujeres se les pague menos, de que las mujeres carguen con la carga doméstica y de cuidados sin tener ningún tipo de responsabilidad y remuneración. Al sistema le conviene que los varones dediquen la mayor cantidad por sí que puedan de su tiempo, por ejemplo, al trabajo Y, remunerado. y fíjate que esa parte del trabajo con el hombre, la licencia de paternidad es bastante Exacto, limitada. Entonces, exactamente. primero, le estoy inhibiendo a ese niño a gozar de su derecho de vivir en familia, esa convivencia. Y segundo, también el yo no visibilizar la paternidad o que esa persona viva la paternidad de una manera responsable. Exacto, o una paternidad responsable o activa, como se llama, que es fundamental. Lógicamente, hay muchos estudios que señalan la importancia para los bebés, los y las bebés, la presencia de los padres y también, Ujú. inclusive emocionalmente.
en lo positivo que es también para los varones, por ejemplo, poder compartir, expresar cariño, expresar amor, poder desarrollar conexión con sus hijos y hijas. Pero algo muy Y que interesante, porque luego algo se muy produce conexión profundo, consigo mismo y con los demás. claro, porque estamos en un sistema social en República Dominicana donde el código de trabajo es un código que fue hecho en la época de Trujillo, en la época de la dictadura, con un imaginario, una creencia que el trabajo de los varones, solamente el trabajo remunerado fuera del hogar, y donde esa idea de esa división sexual del trabajo, de que el trabajo doméstico es una responsabilidad única de las mujeres. Entonces, el código de trabajo lo que establece 1 o 2 días de, De de licencia. licencia de paternidad, aunque hay muchas instituciones, muchas organizaciones que han hecho cambios y que han promovido cambios, inclusive las instituciones gubernamentales, algunas Ujú, instituciones tienen licencia de paternidad, eh, pero inclusive las mayorías no siguen teniendo, y en el sector privado la gran mayoría de las instituciones no siguen teniendo licencia de paternidad, pero lo importante es que también esa licencia de paternidad tiene que ver con un cambio cultural, porque también no hacemos nada si no tenemos licencia de paternidad, pero no existe un cambio de conciencia y de cultura de que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado es una responsabilidad también de los varones. Y ahí ujú. también juega el rol del Estado, el rol del sistema educativo, el rol de la sociedad civil. Eh, Se ha demostrado en muchos países donde los hombres tienen una responsabilidad más activa en el trabajo doméstico y de cuidado. Son países donde existen menos brechas salariales, donde el sistema económico es mucho más igualitario, mucho más equitativo, donde los varones tienen vidas mucho más largas, porque también el tema de los cuidados también está muy relacionado con el tema del autocuidado de nosotros los varones. En una Ujú, sociedad que enseña y que promueve una gran cantidad de estereotipos tan fuertes en nuestras identidades que están tan internalizados como por ejemplo, el estereotipo de la fuerza, que está ujú. muy relacionado con el poder. Muchas veces nosotros consideramos, bueno, somos fuertes, los hombres debemos de ser fuertes, debemos ejercer la fuerza, no podemos llorar. Si tenemos alguna dolencia, debemos de callar esa dolencia. Si tenemos una situación de salud, no debemos de ir al médico hasta la última instancia. Y eso es algo que algo muy costoso. Hay un especialista mexicano que se llama Beno de Kerner, que todo su ámbito de estudio es el tema de la masculinidad en el tema de la salud de los varones. Y es Ujú. interesante en un estudio que hizo la Organización Panamericana de la Salud, de el promedio de vida de los varones en América Latina es entre 6 y 7 años menos que las mujeres. Y la mayoría de las muertes violentas, la mayoría de los suicidios, la mayoría de las muertes por enfermedades prevenibles, los ahogamientos, todas las tipos de muertes violentas, trágicas, no naturales, y muertes prevenibles, los hombres tenemos una prevalencia mucho mayor que las mujeres, y está Claro. íntimamente relacionado con esa idea de la fuerza, del poder que ha sido internalizada en nosotros, que se internaliza y se normaliza, no solamente en la crianza, sino todo en un sistema de socialización, no solamente Claro. en la crianza que recibimos en nuestros hogares, sino también en la escuela, en el sistema educativo, en muchas veces hasta las enseñanzas religiosas, eh, en el cine, en la cultura, en la violencia simbólica que nosotros recibimos. Entonces, esto es muy importante porque son cuestiones que debemos de cuestionar, y sobre todo nosotros, los varones, debemos de comenzar a cuestionar estos valores patriarcales que se encuentran tan inmersos en nuestra sociedad. Fíjate que este tema justamente lo tratamos hace aproximadamente 2 lives con la cuenta de Ampicilina 500. No sé si tú la conoces. Ella es doctora, ella se llama Catherine Calderón. Y estábamos hablando justamente de por qué los hombres acuden menos a consultas. Y se trajo a colación también el tema de se me acaba, el índice, wow, se acaba de ir la palabra, de vida, la esperanza de vida Exacto, exacto. en nuestro país. Entonces, y justamente se hablaron de estos temas, o sea que invito a las personas que no pudieron verlo, entrar al live que tuvimos.
Y también el tema de salud mental, que fue el live pasado con Pedro, básicamente de cómo las personas, los hombres, no tienen esa capacidad de reconocer sus emociones, regular sus emociones, el no contar con un sistema de apoyo, de mostrarse vulnerables precisamente por ese diálogo, ese rol impuesto y que es realmente bastante difícil. Y cómo esto está relacionado al alto índice de suicidio. En República Dominicana, en un estudio del 2017, se reportaron 578 suicidios y el 83% correspondió al sexo masculino. Y hay una serie de componentes que, por ejemplo, el hombre utiliza, también viene con la violencia, el hombre utiliza estrategias o métodos más violentos, tiene mayor acceso a armas de fuego, tienen características de alto riesgo y demás, y por eso llegan a cometer el suicidio. Pero que todo al final del día, cuando tú vas sacando esas pinceladas de por qué pudiese estar conectado una cosa con la otra, tenemos un denominador común y es el tema de la masculinidad. Exactamente. Volvemos, por ejemplo, a ese tema de esa masculinidad agresora, de esa masculinidad que ha internalizado la violencia. Y interesante de cómo volvemos, por ejemplo, al tema de los derechos humanos, porque vemos, por Uh -huh. ejemplo, cómo hay eh, situaciones tan terribles como la violencia hacia las mujeres, que la violencia hacia las mujeres es la principal violación de derechos, es la principal situación de violación de derechos humanos que tenemos en la Hay incluso actualidad. tratado la Convención en contra de la discriminación de la mujer. Sí, la ciudad, sí, sí. Es interesante porque Naciones Unidas sacó un dato y más del 40% de los homicidios de mujeres ocurren en sus hogares. Mm. Es un dato escalofriante. Eso significa que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Uh -huh. Entonces es terrible porque significa que las personas del ámbito familiar, o sea, los esposos, las parejas, hijos, hijas, principalmente hijos, las personas masculinas, o sea, dentro del ámbito familiar, son los principales agresores y violentadores de las mujeres. Uh -huh. Entonces, esto está íntimamente relacionado con el tema de los derechos humanos. O sea, el tema, los principales violadores de derechos humanos son los hombres. Y no solamente hacia las mujeres, hacia las minorías. Y está íntimamente relacionado con esa violencia, esa agresividad, esa cultura, inclusive en la cultura de la violación, que se encuentra tan normalizada en los varones, que se encuentra tan Sí, normalizada y en la identidad de los mismos se varones. revictimiza a la mujer, que es, yo diría Completamente. que esto también es otra manera de seguir violentándola. Completamente. Inclusive en el tema, por ejemplo, la violencia simbólica, o sea, el tema de la violencia de las mujeres es algo que muchas veces pasa desapercibido, inclusive la misma situación, por ejemplo, cultural, o sea, por ejemplo, vemos como la música, como el cine, como la literatura, sigue promoviendo, por ejemplo, las ideas, por ejemplo, estereotipadas de las mujeres y la violencia hacia las mujeres como objeto, las mujeres como objeto de consumo, y como inclusive el sistema Hipersexualizar también. económico contemporáneo, el sistema capital neoliberal, sigue viendo a las mujeres como un objeto de consumo. O sea, es Uh -huh. interesante, por ejemplo, vi una estadística, por ejemplo, relación, por ejemplo, que estuvo hablando, por ejemplo, del cierre, por ejemplo, de la plataforma OnlyFans. Uh Y -huh. vimos que esta plataforma, que se basa principalmente en cuando usuarios, por ejemplo, expresan pornografía o material para adultos, el 88% de las personas que hacen contenido son mujeres. Entonces es interesante de cómo el cuerpo de las mujeres sigue siendo, por ejemplo, una herramienta de consumo, Uh una -huh. herramienta de intercambio, o sea, porque si vemos el consumo como una forma de intercambio económico, así como el cuerpo de la mujer era utilizado como una forma de, como, como una forma de intercambio comercial en la Edad Media o en la época prehistórica. Es increíble de cómo se continúan, por ejemplo, esos mismos, cómo se siguen adaptando a las violencias, las desigualdades, inclusive en el siglo XXI, en las nuevas formas, las nuevas plataformas. Hoy en día estamos hablando de violencia tecnológica,
de cómo, por ejemplo, se utilizan los medios tecnológicos para agredir y para acosar, por ejemplo, a las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, Sí, teniendo en cuenta que las mujeres son las principales víctimas, porque cuando buscamos, lógicamente hay varones que son víctimas de la violencia de género, como, y si incluimos, por ejemplo, esas identidades que son vulnerabilizadas, que son marginalizadas, pero teniendo en cuenta las mujeres que son el 51% de la población, solamente tenemos que ver las estadísticas de feminicidio, de es violencia, casi. los enormes que son. O sea, en el caso del feminicidio de la mujer, solamente en un año, m- más de 1.000 mujeres con sus niños y niñas recibieron, por ejemplo, refugio en las casas de acogida del Ministerio de la Mujer. O sea, que la violencia de género deja más refugiados y refugiadas en República Dominicana que cualquier otro tipo de catástrofe, inclusive catástrofes naturales, en un país que nos encontramos en la ruta de los huracanes, ¿verdad? Donde tenemos bastantes catástrofes naturales continuamente, y la violencia de género como fenómeno cultural, social, deja más víctimas, inclusive está normalizada, está completamente normalizada en nuestra sociedad. En un estudio que hizo Cultura Ciudadana ya hace un año, hace unos años, arrojó eso, que realmente uno de los temas de mayor preocupación en República Dominicana es el tema de la violencia de género. Precisamente por eso fue que el programa diseñó o decidió que ese fuese el eje principal de acción. Las estadísticas, la preocupación en la población en general, el nivel de inseguridad, y aparte de que también hemos visto que forma parte de la Agenda 2030 de la ONU, esa parte de, no recuerdo el número del objetivo, pero yo sé que El, es el número 5, el número gracias. 5. Gracias, que trabaja precisamente con la igualdad de género. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, a mí todavía me impacta, incluso la tesis de mi segunda maestría fue en el matrimonio infantil en República Dominicana. Y para ese entonces no había, nuestra legislación todavía lo permitía. Y no puedes, como, o sea, me choca, y esto lo hablo como de manera personal, me choca que bastó hace unos pocos meses que tomaran este tema como un tema importante de diálogo en el sector jurídico. Sí, completamente. Es un reflejo de qué tan internalizado se encuentra el machismo en la vida de los varones. O sea, porque la desigualdad se encuentra entre hombres mayores que se y que la mayoría se encuentran unidos, ni siquiera se encuentran en instituciones de matrimonio. Hay situaciones de matrimonio oficializado, pero es increíble de qué tan normalizado se encuentra en la cultura el tema, por ejemplo, de las uniones tempranas del matrimonio infantil en nuestro país. Y es un reflejo de esa cultura de la masculinidad hegemónica que considera, por ejemplo, que el cuerpo de las niñas también sigue siendo una propiedad, por ejemplo, de los varones y una propiedad del deseo, inclusive de la perspectiva del deseo sexual. Entonces es terrible, porque eso significa que inclusive de cómo se encuentra todavía permeado esa romantización del cuerpo, por ejemplo, esos ideales de la sexualidad relacionados con la pureza, relacionados con la virginidad, relacionado con esos factores inclusive que son estereotipos que afectan terriblemente el desarrollo y la vida de las mujeres. Y muchas veces cuando hablamos de las mujeres, pero las mujeres son el 51% de la población del país. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar en sociedad si el 51% de la población no tiene acceso a trabajo igualitario con calidad, a una vida libre de violencia? Entonces, son cosas que son escalofriantes y terribles. Y cuando vemos la matriz del problema, son, sigue siendo nuestra masculinidad, esa masculinidad que nosotros los hombres estamos ejerciendo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos, por ejemplo, un currículum educativo y que las instituciones que trabajan temas de género tengan más presupuesto, tengan más personal técnico, que, se debería invertir mucho más, por ejemplo, en el tema de investigación, que eso es muy importante en el tema de República Dominicana, porque
no pueden haber, sin investigación no pueden haber políticas públicas. Ujú. Y así que se pueden, por ejemplo, cambiar y transformar las cosas. Fíjate Yo que yo creo creo que que el para tema desmontar ese de la sistema es que patriarcal, también se recoge las características y necesidades especiales de diferentes grupos, como tú mencionabas anteriormente. El yo no simplemente reconocer que hay una comunidad LGBT que todavía no goza en totalidad de sus derechos, sino que también dentro de la comunidad hay ciertas vulnerabilidades, ciertas características que los ponen en una posición distinta, con mayor necesidad y otras ejes de intervención, de acción, que van a influir al final del día en ese diseño de políticas públicas. completamente. Y cuando vemos, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGTB, que los niveles de violencia son altísimos. Uh O -huh, sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, el promedio de vida de las mujeres trans en América Latina uh -huh. es de 33 años. Es un promedio de vida Wow, medieval. O sea, wow. y cuando analizamos, por ejemplo, desde el año 2007 hasta el año 2019-2020, entre 55 y 60 mujeres trans han sido asesinadas, principalmente en el espacio público, y teniendo en cuenta el significado que tiene que ver el asesinato de una persona en un espacio público, y cuando buscamos los victimarios, la mayoría son personas relacionadas inclusive con los cuerpos policiales y con los cuerpos castrenses, que son masculinidades que por temas culturales internalizan esas masculinidades hegemónicas, trujillistas, que se puedan tan internalizadas, ¿verdad? Porque son estos tipos, esas masculinidades que dentro de nuestras creencias son como esos hombres que representan ese prototipo de masculinidad hegemónica, ¿verdad? Justamente porque no Entonces, encaja que se vende. exactamente, entonces encontramos estas relaciones de estas masculinidades que, que son las que ejercen violencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que son quizá el segmento más discriminado, más vulnerabilizado en la República Dominicana. Y si esas mujeres trans son de esos sectores populares, y si son afrodescendientes, aún más, y que son invisibles, inclusive dentro de la agenda legislativa, dentro de la agenda de la política pública, porque existe una invisibilización cultural de ese colectivo, de esa población general, y cuando vemos esa masculinidad que ejerce violencia hacia esos cuerpos, y que son y estamos viendo una situación de genocidio. O sea, cuando vemos una persona trans que tiene más de 60 años, es una sobreviviente a un genocidio social y cultural que trata de borrar esos cuerpos, pero que al mismo tiempo los explota. Y entonces es terrible, porque si analizamos también la violencia, la situación de discriminación, la situación, por ejemplo, de acceso a derechos, y todo esto está relacionado con ese ideal cultural del sistema patriarcal, que es soportado por el machismo, que está internalizado y que es promovido por la masculinidad hegemónica en nuestra sociedad. Y esa masculinidad hegemónica que ha sido impulsada por esos sectores que son herederos, por ejemplo, de esa cultura de la violencia que ha sido impuesta como en 200 años de colonización y como en 70 años de dictadura, entre 30 años de Trujillo y casi 30 años de Balaguer. Uh -huh. Entonces, o sea, somos una recién ahora, o sea, si tenemos en cuenta que la democracia en República Dominicana surgió los otros días, eh, con el gobierno de Antonio Guzmán en el 87, 80, en el 78, sí, en el 78. O sea, no tenemos nada de democracia en nuestra sociedad. O sea, estamos como con un proceso como... Es interesantísimo, porque por ejemplo el tema también de la democracia, el tema por ejemplo del acceso a derechos, es un tema que también está íntimamente relacionado con esa masculinidad, que ha sido promovida desde los discursos de Que poder, desde los discursos políticos, desde las políticas públicas, desde los libros de historia, desde la cultura. O sea, solamente si vemos un merengue de la época de Trujillo diciendo que un hombre lo que necesita para ser hombre es un caballo,
una mujer y una pistola. Y hoy en día encontramos un dembow que repite prácticamente lo El mismo, pero con mismo otra realidad diferente. contenido, el mismo, sí, o sea, realmente casi nada ha cambiado. Y te decía, y quise dejar que tú continuaras porque lo que estabas diciendo era muy interesante, es contra la participación de un abogado, porque hemos hablado desde la perspectiva de médica, desde la psicología, y yo creo que la perspectiva tuya complementa muchísimo todo lo que hemos ido tratando en estos últimos 2 meses. Entonces, recogiendo un poquito lo que tú has comentado, Carlos, sobre aquellas recomendaciones para poder encaminarnos a una sociedad menos desigual, es básicamente contar con hombres, que participen estos hombres en esta lucha. Lo segundo es crear, ejecutar investigaciones para así tomarlas en cuenta para crear políticas públicas, como bien se mencionaba, y también hacer algún tipo de reforma en el sistema educativo. ¿Te sumarías a una cuarta recomendación antes de despedirnos? Sí, yo creo que también en el aspecto legislativo, yo creo que es muy importante también el tema de la incidencia, pero está todo realmente interrelacionado. Yo creo que necesitamos un cambio, una transformación cultural que desmonte el sistema patriarcal. Y esa transformación cultural tiene que llevarse a través de un empoderamiento de los sectores populares, de los activistas y también de un Estado, de un sistema político que sea capaz de escuchar, por ejemplo, a la sociedad y los reclamos de la sociedad. Como ese Súper, diálogo es sumamente necesario, es necesario para potenciar. súper. Incluso una de las recomendaciones cuando se intervienen en estos tipos de luchas es implementar el diálogo. El conocer, no es simplemente el yo educar o imponer mis ideas, porque realmente no estamos logrando nada. Simplemente el análisis crítico de dónde viene tu postura, pero qué pasa si te pongo esta otra, que la persona sea capaz de tener la oportunidad de ver diferentes realidades distintas a la suya y, y que realmente al final del día estaríamos creciendo porque la sociedad lo conformamos todos y todas, no solamente un solo sector. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Realmente hasta yo aprendí muchísimo contigo. Yo espero que las personas que nos acompañaron aprovecharan al máximo este tiempo. Antes de cerrar, me gustaría comentarle a las personas que desde Cultura Ciudadana estamos teniendo gran participación porque reconocemos lo importante que es este tema para nuestra sociedad, para esa transformación cultural que necesitamos para lograr lo que tantos buscamos, que es reducir la violencia de género. Para las personas que necesiten algún tipo de orientación o asistencia psicológica, pueden comunicarse a través de la línea asterisco 321 o desde el WhatsApp al número 829-470-5021. También vamos a tener un foro mañana, un foro internacional sobre masculinidades y paternidad responsable. Les invito a todos y todas a participar. Pueden entrar a la bio de nuestro perfil y registrarse. Es un evento totalmente gratuito. Y Carlos, también espero verte por ahí, aunque sea virtual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Bye bye.